empezar con la presentación. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con la clase, este capítulo 9º y último que vamos a leer juntos del libro de León Olive, y este capítulo es sobre la razón naturalizada. Entonces, pues primero voy a hacer como siempre un resumen del contenido del capítulo. Luego me gustaría conversar con ustedes pues sobre la racionalidad en diferentes animales, y al final me gustaría mostrarles unas láminas con los conceptos más importantes que yo considero que se ven en este capítulo. Bueno, entonces la primera parte de este capítulo está dedicada a contrastar un concepto tradicional de la racionalidad con la propuesta actual que estaba haciendo León Olive, pues obviamente hace unos pocos años, pero esto sigue vigente. Entonces, hice un cuadro comparativo en donde se va a ver muy bien que las dos propuestas que hace León Olive niegan dos afirmaciones de la concepción tradicional de la racionalidad. La primera sería esta de que la razón es un rasgo distintivo de los seres humanos frente a otras especies. Y por el contrario, por eso puse aquí este simbolito como de no uno romano, la negación de esa tesis es esta propuesta de Olive, según la cual la razón no es una capacidad exclusiva de los seres humanos. Es una capacidad basada en sistemas cognitivos que pueden tener muchos animales distintos y que van siendo más o menos complejos dependiendo de la evolución que hayan tenido. Muchos animales tienen la capacidad de razonar y entre ellos, unos nada más somos los humanos, pero pues digamos que no somos tan especiales como creían otros filósofos como Aristóteles o como Descartes, ¿no? Que sí nos distinguían absolutamente del resto de los animales. Y como comentábamos, pues la complejidad de la racionalidad humana sí es alta porque tenemos un grado posterior evolutivo comparando con otras especies. La segunda afirmación que se va a negar en la propuesta de Olive y que era defendida en una concepción tradicional de la racionalidad es esta segunda, y era sobre todo defendida en la modernidad, ¿no? Y es que era necesario sostener un conjunto de principios universales que orientaran las decisiones humanas y que con eso se evitara el relativismo moral y el relativismo en el conocimiento. Pero este conjunto de reglas universales, pues sí se esperaba que fueran inamovibles, incuestionables y que además aplicaran a todos los seres humanos. Negando esto, lo que dice la propuesta de Olive es que es imposible encontrar un núcleo de principios comunes a todos los seres humanos y que por eso pues, es inútil el proyecto de buscar una sola noción de racionalidad, sino que debemos aceptar una pluralidad de racionalidades contextuales, ¿no? Que van a depender de la cultura y del momento histórico en el que estén viviendo los seres humanos, que se rigen por esas reglas. En la segunda sección, León Olive nos habla de la racionalidad como extensión de estrategias evolutivas adaptativas. Aquí está en concordancia con otro filósofo de la ciencia español que se llama Antonio Diegues. Y yo justamente de esta antología que les comentaba que es sobre racionalidad en la ciencia y la tecnología, que compilaron el doctor Ambrosio Velasco y la doctora Ana Rosa Pérez Ranzanz, en esa antología viene un capítulo de Antonio Diegues que se llama El origen evolutivo de la racionalidad, y yo por eso había hecho esta infografía el semestre pasado, pero la traje hoy para compartir con ustedes, porque pues como pueden ver, León Olive piensa
muy parecido respecto al origen de la racionalidad, pues que es una capacidad que hemos adquirido gracias a la evolución biológica, y aquí es en donde radica el elemento naturalizado de la propuesta de León Olivet. Cuando hablamos de una propuesta filosófica naturalizada, eso quiere decir que la propuesta filosófica se está apoyando en alguna teoría del conocimiento científico. Esto, como se imaginarán en filosofía de la ciencia, luego pues resulta un poquito circular, porque dicen, estás haciendo un análisis filosófico de lo que hacen los científicos, pero al mismo tiempo utilizas las teorías de la ciencia. Eso es lo que se llama filosofía de la ciencia naturalizada. Y León Olivet nos dice, mi propuesta es pluralista y es naturalizada. ¿Por qué? Pues porque está dando por hecho que la teoría de la evolución es correcta y la usa para justificar y explicar su propuesta de cómo entender la racionalidad. Entonces, voy a dejar tantito esa infografía para ir sobre mis notas de esta sección titulada La racionalidad como extensión de estrategias adaptativas evolucionadas. Entonces, pues aquí lo que defiende Olivet es que la razón es una capacidad compleja que está formada por muchas otras más básicas y que va variando de una cultura a otra y de un momento histórico a otro. Por eso existen diversas formas de aceptar las creencias y juzgar las acciones, y estas maneras de evaluar creencias y acciones están basadas en distintos conjuntos de principios que pueden llegar a ser incompatibles entre sí. Por lo tanto, la propuesta está abierta a entender el pluralismo ético y el pluralismo epistemológico. Pero no se trata solamente de que existan distintas culturas y cada una cree su realidad. Esto es, digamos, el peligro de del relativismo, ¿no? O sea, de que cada quien tiene su verdad y entonces, bueno, pues que en una cultura maten a las personas por ser infieles y que en otra cultura pues sean nazis y pues, bueno, pues cada quien su verdad. No, no. Eso es el relativismo radical, o sea, decir que cada subconjunto de personas tienen sus propias reglas de justificación y que por eso pues ya los vamos a dejar vivir a todos, ¿no? Ese es el peligro de las propuestas pluralistas. Y claro que siempre lo tienen que tratar, y uno de los textos más interesantes al respecto es el del mismísimo Kant, el texto Hacia la paz perpetua, en donde habla de cómo si diferentes grupos, o más bien él habla de naciones, ¿no? De diferentes naciones, juzgan que otra nación está haciendo algo que no es aceptado, por ejemplo, para derechos humanos básicos o algo así, o cuestiones de guerra, pues cómo se debe lidiar con la situación para hacer negociaciones. Y en términos del conocimiento, podemos estar hablando de terraplanistas contra personas que tienen la noción del sistema solar que nosotros tenemos, o evolucionistas versus personas que sí creen en la generación espontánea, ¿no? de organismos que salen del queso, como microbios o ratones, sin haber tenido un proceso evolutivo. Entonces, bueno, esto sí hay. En la ciencia hay modelos alternativos que luchan en un dado contexto de la historia científica y que tienen que conversar o dialogar para ver, pues, cómo es la naturaleza, ¿no? Otro ejemplo muy famoso es el de la naturaleza de la luz, si eran ondas o eran corpúsculos. Entonces, esto en el conocimiento se da muy a menudo, la discrepancia entre modelos que compiten para ver cuál tiene razón. Y en general en física, esto se lleva al terreno de la experimentación y es allí en donde se decide quién tiene mejor evidencia. Pero en las ciencias sociales es más complicada la situación
Y pues no sé si ya se los haya comentado en este curso, pero yo también estuve trabajando un tiempo con, por ejemplo, diferentes concepciones de la diabetes y las diferentes interpretaciones que pueden tener los médicos y los pacientes sobre su propia enfermedad. Entonces, este tipo de situaciones son las que requieren de pronto la necesidad de acuerdos racionales entre dos agentes que cada uno tiene su racionalidad y que deben conversar y dar razones para ponerse de acuerdo. Entonces, justo en la siguiente diapositiva tengo la definición de lo que es un acuerdo racional. En los acuerdos racionales, las diferentes partes obtienen satisfactoriamente ciertos fines o satisfacen la realización de ciertos valores dentro de un rango de variación aceptables para cada uno. La paradoja, digamos, que plantea Kant cuando queremos reprobar algo hecho por otra nación, por ejemplo, en una guerra, es que si nosotros llegamos y nos imponemos, pues también estaríamos cayendo en algo reprobable, que es como decir, yo tengo la razón y todos los demás están equivocados. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que se dé una mesa de diálogo, que las personas expongan sus razones y que cada parte esté dispuesta a ceder un poco hasta donde le considere pertinente, ¿no? Entonces, como se imaginarán, pues esto ha sido dificilísimo en la historia de la humanidad. Ya hablábamos en nuestro otro curso de filosofía del tiempo sobre el tema de Palestina y Israel, en donde pues dice un experto en el tema, es indescifrable el conflicto, ¿no? O sea, es como imposible que se pongan de acuerdo, pero en otras cosas, por ejemplo, para descontaminar un lago, pues sí se pueden poner de acuerdo los diferentes grupos y se pueden tener diferentes nociones de lo que es más razonable hacer, cuál es el curso de acción más razonable, y allí pues se pueden llegar a este tipo de acuerdos racionales a los que se refiere el doctor León Olive. Y ahora sí, vamos a hablar de las diferentes capacidades básicas que según León Olive componen el concepto complejo de la racionalidad. Dice él que el primer conjunto de la A a la F es el conjunto de capacidades que vemos en muchas especies animales. Entonces, la primera, pues es esta de tener representaciones del mundo y que sepamos distinguir cuáles son las representaciones auténticas y las no auténticas, ¿no? Justo este ejemplo de los terraplanistas, pues estaría aquí, ¿no? Es así como, bueno, cada quien tiene su representación. No sé si han llegado a ver ustedes en internet los diagramas de cómo los terraplanistas explican que se suceda el día y la noche y cosas así, digo, porque nosotros sabemos que está rotando la Tierra y que por eso a veces vemos al Sol y a veces no. Pero bueno, ellos tienen toda otra explicación de las mismas experiencias que todos compartimos. Y pues parte de la racionalidad es tener representaciones y distinguir entre las auténticas y las no auténticas. Esto cuando se habla de otros animales, pues se refiere a algo como mucho más básico, que quiere decir, ahí hay un árbol, o sea, como un animalito, ¿no? En un ecosistema, puede hacer como un mapa de donde hay agua, donde hay árboles, y tiene como esa representación de esos objetos muy simples, y puede saber cuando sí está el árbol y cuando es un reflejo en el agua, y distinguirlo. Bueno, como aquí nos decía el doctor Olive, ya también había hablado anteriormente del concepto de representación cuando estuvimos hablando de las diferentes representaciones de la ciencia que tienen grupos diversos de la población. La segunda capacidad es la de hacer conexiones entre representaciones, asociando a los representantes, por ejemplo, asociar una llave del agua con que de ahí va a salir el agua, que esto, pues no sé si ustedes tengan mascotas o algo así, pero se puede observar que tienen varias creencias acerca del mundo que los rodea y que pueden conectar, hacer estas conexiones muy básicas entre
una aparición A, que siempre se sigue de una aparición B, y en esto Pavlov basaba su, ¿cómo se llamaba? El método de Pavlov ahorita me va a venir la palabra, o si ustedes la tienen, el condicionamiento de Pavlov, ¿no? O sea, que siempre que sonaba una campanita le daba de comer al animal y pues posteriormente cuando sonaba la campanita, pues el animal salivaba. Entonces ese tipo de conexiones se pueden hacer. La letra C es tener creencias, por ejemplo, esta de que hay agua en un lugar, y aceptar o rechazar una creencia, es decir, tener creencias alternativas y saber cuáles elegir. En el punto D tenemos proponerse algunos fines y tratar de lograrlos. Y esto nuevamente puede ser algo muy básico en los animales, como simplemente alimentarse, encontrar un lugar menos frío, si vivimos, no sé, en un ecosistema con mucha nieve, pues buscar un resguardo para la noche, este tipo de fines, y las acciones asociadas a esos fines para conseguirlos, pues se pueden observar. Después, en la letra E, tenemos conectar unas creencias con otras, es decir, hacer inferencias. Por ejemplo, creer que si ayer estaba aquí un sitio en donde pude dormir porque no había nieve, como una cuevita, pues seguramente mañana también está ahí. Y esa es una inferencia como la que Hume dijo que no estamos justificados en hacer, pero que las hacemos por hábito, ¿no? Entonces, esa es la letra E. Y la F es elegir en ciertas circunstancias entre posibles cursos de acción, como desplazarse hacia un sitio, porque creemos que ahí va a haber ratones y nos los vamos a comer, o porque creemos que ahí hay venados y nos van a comer a nosotros, pues mejor nos movemos de aquí, ¿no? Entonces, decidimos hacia dónde movernos teniendo diferentes alternativas. Entonces, todas estas capacidades pues se ven en muchas especies y yo les quiero platicar el día de hoy sobre dos primates muy avanzados que llegaron no solamente a tener estas creencias, sino las que Leon Olive también va a describir como un poco más complejas después. Entonces, el primero que les quiero contar, bueno, exacto, son estas las que sí tenían también los chimpancés y los gorilas, que son la G, asocia representaciones no lingüísticas con términos lingüísticos, por ejemplo, que siempre que veamos agua, lo asociamos con la palabra agua. Y ahorita justo con el ejemplo del agua me acordé de otra historia muy conmovedora de una niña sordomuda, que ya sus padres pues habían dado por perdida, me parece que era ciega, era sorda y era muda, o sea, le servía nada más el tacto y el oído, le servía. Y no le servía el habla y era ciega. Luego busco bien el ejemplo se los pongo ahí en Classroom si quieren algún video o algo así. Pero a lo que voy es que a los padres pues ya les había parecido una derrota total el tratar de comunicarse con su hija, y por supuesto pues que ella pudiera desarrollar un lenguaje complejo para comunicarse. Y la atendió una psicóloga que se estaba quedando ciega y que estaba muy preocupada por cómo se iba a comunicar una vez que perdiera completamente la vista. Y entonces entre las dos desarrollan todo como un lenguaje que tiene que ver con cómo aprieta o marca ciertas trayectorias en la mano. Entonces, siempre que le mete el agua, o sea, le mete la mano al agua y le hace un circulito aquí en la mano, así con el dedo, y entonces ya saben que eso significa agua. Y así fueron construyendo un lenguaje y la niña pues mejoró mucho y se pudo comunicar con su familia y pues es una historia muy conmovedora que me gustaría contarles mejor y que después les voy a mandar los datos. Entonces, bueno, aquí tenemos estas tres capacidades, ¿no? La de asociar representaciones lingüísticas con palabras. Aquí les puse como esta imagen, ¿no? De que están por ahí las cerezas y luego pues puede asociarse como la palabra cereza con el objeto y el sabor de la cereza,
Y después en la H tenemos aprender y usar un lenguaje proposicional. Y en la letra I tenemos expresar creencias por medio de proposiciones. Aquí pues ya nos estamos acercando más a las capacidades que sean exclusivamente humanas, pero por eso les quiero hablar de estas etólogas que pues desarrollaron una relación muy cercana con ella, con la chimpancé Kanzi, y la otra con este gorila Coco. Y bueno, no les traigo el video porque a veces no funciona bien en el Zoom y como que no lo escuchan y cosas así, pero sí los invitaría a que ustedes busquen después en YouTube algunos videos de esta gorila Coco con la relación que tuvo con su etóloga, porque es muy impresionante la complejidad de las conversaciones que llegan a tener. Yo les traigo aquí fotos para que vean que la conoció como desde chica y le leyó este cuento muchas veces, incluso Coco pues ya hacía como las expresiones de los gatitos del cuento. Y como pueden ver, pues, en internet las anuncian así como la historia de la gorila que habla, porque sí tenía un lenguaje de señas pues muy elaborado que desarrollaron la etóloga y Coco. Y tiene este tablero electrónico, como pueden ver, pues ya es un poquito retro el asunto, pero Coco apretaba esos botones y podía hacer frases como mañana quiero pastel. Frases hacia el futuro, frases hacia el pasado, y pues una de las historias un poquito más complejas es que justamente iba a ser su cumpleaños y la etóloga le dijo, mañana te voy a traer un regalo, y se le olvidó llevárselo, y Coco estaba enojada porque creía que le había mentido. Entonces, atribuir creencias a otro agente epistémico que no sea yo es una capacidad muy, muy compleja. Y además, atribuirle creencias falsas es más complejo, mucho más complejo de lo que pueden hacer los perros o los bebés. Los bebés de 2 a 3 años piensan que todo lo que les digamos es verdad y por eso creen en los Reyes Magos, y por eso mi sobrino creía que la televisión no se podía encender si había sol, porque solamente se encendía si ya no había sol, ¿no? Y eso es porque dentro de sus capacidades cognitivas no conciben la mentira. O sea, ellos creen que todo lo que decimos es verdad y después de los 4 años empiezan a aprender a mentir bastante bien para conseguir lo que quieren. Pero bueno, les quiero decir que esta gorila, Coco, fue capaz de atribuir creencias falsas a su etóloga, ¿no? Y bueno, si quieren ver después los videos, les digo, es bastante interesante como todos los botoncitos que va apretando cuando conversan con ella y que pues tienen mucho sentido las conversaciones. Bueno, luego este conjunto de la J a la Q son los que León Olivet consideró como un conjunto lógico que tiene que ver con conectar unas proposiciones con otras, comunicarse con otros agentes. Nuevamente, pues vemos que los ejemplos que traje son claros en este sentido. Dialogar, dar y recibir razones. La letra M, construir modelos que guían cómo vamos a intervenir en el mundo, ¿no? Esto sí ya tendría que ver con, pues, no sé, como nuestras representaciones del cuerpo humano y cómo lo curamos, nuestras representaciones de cómo son las trayectorias de lanzamientos en la gravedad y por eso podemos poner satélites, o sea, como todas nuestras acciones para actuar en el mundo están basadas en las representaciones que aceptamos como verdaderas, modelos y teorías. En la letra M, elegir entre modelos alternativos, que era un poco lo que yo estaba platicando en la letra A, pero pues ahora sería como mucho más complejo. Y es que bueno, aquí también había algunas letras que me recordaban a las primeras. Por ejemplo, la P dice evaluar creencias y pues el inciso A decía tener representaciones y decir cuáles son auténticas y cuáles son falsas, ¿no? Entonces, o sea, hay algunos puntos como de este conjunto que me parecían similares a los primeros.
Pero entiendo que la propuesta de León Olive es que pensemos en representaciones cada vez más complejas. Cuando al principio hablábamos de un árbol y un poco de agua, quizás aquí estamos hablando del sistema solar y de representaciones así de complicadas, ¿no? Luego la letra O pues está tener un conjunto de valores morales y valores epistémicos con los cuales vamos a evaluar el conocimiento. Y la letra Q estaría la justificación de nuestras creencias, o sea, poder hacer esa como meta reflexión de no solamente qué creo, sino además por qué lo creo. Y las últimas 3 letras son estas, las de justificar creencias y cursos de acción elegidos, evaluar los fines y evaluar intereses y valores. En estas últimas pues estarían mis ejemplos de Kant y la paz perpetua y de ver, bueno, todo el libro, todo el texto gira sobre el eje de que el fin último es conseguir la paz, ¿no? Pero como sabemos, pues hay otras personas que quieren conseguir bienes económicos antes que la paz y allí es en donde empieza toda esta evaluación de intereses y valores que no nos ha dejado vivir muy tranquilos en sociedad. Y bueno, pues para conversar con ustedes, yo les quería preguntar si saben de algunos otros animales distintos a los humanos. Ya en la literatura se utiliza de filosofía mucho este vocablo humanes, que tengan algunas de estas capacidades. Además, como pues, de los ejemplos que yo les traje, quería ver si ustedes habían escuchado algunos otros y si habían visto el documental del pulpo que salió recientemente, como que el fotógrafo submarino pues logra establecer una especie de hábito con el pulpo. No sé, desde luego dice que estableció una amistad, no sé si el pulpo podría decir lo mismo, pero era verdad que salía a encontrarse con él. O sea, sí había un hábito y una especie pues como de, sí, de encuentros frecuentes entre el pulpo y el camarógrafo. Entonces quisiera saber si saben de estos casos y pues voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a poner un poquito pausa en la grabación y así pues podemos conversar un poco. Y al final sí me gustaría utilizar por lo menos los últimos 10 minutos para repasar los conceptos importantes. Aquí. Creo que es aquí o aquí. A ver. Van a ver una pestaña de mi buscador. Y aquí están, espero que se abran como lo suficientemente grandes. Bueno, o sea, el capítulo de hoy definitivamente es sobre racionalidad. Y este concepto, León Olive lo hermana con otros dos. Uno es el del pluralismo, es decir, no va a existir una única racionalidad, sino que es una concepción plural, en donde puede haber muchas nociones distintas, todas válidas de lo que es racional. Y es una noción naturalizada porque da por hecho que la teoría científica de la evolución es correcta y la utiliza. Puede haber, por ejemplo, filosofía naturalizada hacia la historia, ¿no? O sea, todo es como que la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn dice, bueno, yo confío en la historia y la quiero utilizar como base para mi filosofía. Entonces, todas las propuestas naturalizadas son aquellas que toman un área de las ciencias, ya sean sociales o naturales, y las usan como base para su filosofía. Por eso esta es una postura naturalizada, pluralista y, digamos, conscientemente o deliberadamente a favor de la subjetividad, ¿no? En contraste con la epistemología tradicional, que siempre estaba muy preocupada por buscar la objetividad, las certezas, ¿no? René Descartes en el método es así como cómo alcanzamos la verdad, cómo alcanzamos la certeza, y esta necesidad de encontrar una sola verdad es abandonada por los epistemólogos actuales, entre ellos León Olive, no por todos, pero sí por la mayoría, que están mucho más abiertos a la subjetividad.
al contextualismo, a racionalidades locales. Y esto como consecuencia se asocia, y León Olive lo aceptaba, con una postura antirrealista, en el sentido de que tal vez no existe un único mundo real que todos debemos entender de la misma manera, como apuntaban las nociones tradicionales de racionalidad, ¿no? En donde tiene que haber un conjunto universal que siempre sea válido, de valores epistemológicos, y tiene que haber una manera de entender el mundo y que es, pues, el verdadero. En cambio, León Olive, pues, acepta un antirrealismo o una especie como de kantianismo, como reconociendo que no vamos a poder acceder a la cosa en sí y que nos tenemos que conformar con nuestras descripciones basadas en nuestra fenomenología, en nuestra experiencia, en nuestros datos, en nuestros valores y demás. Cristian levantó la mano. Adelante, Cristian. Bueno, respecto al antirrealismo, yo había encontrado la palabra artificial. No quedaba en esta parte. Artificial. Bueno, lo que pasa es que estos serían conceptos que yo resalto respecto a esta filosofía de León Olive, porque les comentaba al principio de la clase que lo que yo conocía de León Olive antes de empezar a leer su libro era la propuesta de cómo entendía la racionalidad. Y de hecho, de esto sí como que había leído en el semestre pasado y por eso tenía estas infografías. Y todo lo demás del libro no lo conocía, pero si hiciéramos una lista de conceptos de todo el libro, pues tendría que estar esto como lo natural versus lo artificial, la gobernanza, la justicia. Hay muchos otros conceptos en el libro. Si quieren, la próxima semana hago pues también el ejercicio de enlistar conceptos centrales de todo el libro, pero estos que están aquí, sobre todo racionalidad, pluralismo y naturalización, serían los conceptos del día de hoy. Y tú, no sé, Cristian, si querías decir algo más respecto a la artificialidad relacionado con el antirrealismo. Ajá, es que en una parte del texto la vi mencionada, o sea, respecto a las representaciones. O sea, que las representaciones que nos hacíamos, y yo creo que en este caso lo que le seguiría en el orden, que serían los modelos y las teorías, las concibe así, ¿no? O sea, como algo artificial que conformamos. O sea, que obviamente tiene su correspondencia, pero en o sea, por eso le veía cierta relación con lo que mencionaba usted con lo del antirrealismo. Sí, sí, pues hay una filósofa de la ciencia que se llama Nancy Cartwright, que hace hincapié en cómo las representaciones científicas muchas veces son artificiales, no describen los sistemas tal cual son. Y de hecho su libro pues tiene un título muy provocador porque se dice ¿cómo nos mienten las leyes de la física? Que además pues la física se supone que es así como, no sé, una ciencia matematizable, exacta, muy bien confirmada, ¿no? Y dice que nos mienten. ¿Y por qué nos mienten? Pues porque siempre suponen idealizaciones, como que no hay fricción, como que toda la masa de un planeta está concentrada en el punto central del planeta, etcétera, etcétera. Entonces dice, en realidad, pues están describiendo situaciones artificiales, no naturales. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada la clase del día de hoy, que sí ya era la última exposición de un capítulo, y nos vemos la próxima semana para despedirnos, para hacer la lista ya de conceptos de todo el libro, no solo del capítulo de hoy, y pues yo estaré, aunque no nos tardemos toda la hora, que yo creo que nos tomará media hora, pues cada quien hacer un comentario sobre el curso. Después me quedo si alguien necesita comentarme algo sobre su reflexión final o si tienen cualquier duda logística del fin de semestre o lo que sea, pues aquí estaré la próxima semana a la hora completa. ¿Vale? Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, pues que estén muy bien, bonito fin de semana. Gracias, doctora. Feliz fin de semana también para usted y para ustedes, compañeros. Feliz Día del Padre. Sí, para Cristian. Felicidades, Cristian. Hijos, muy bien. Igual, compañero. Bebé. Adiós. Ah, sí, Suerte. Serafín también. Bye, bye. Gracias. Bye.